piruvato deshidrogenasa. E1. Piruvato deshidrogenasa. E2. Dihidrolipoil transacetilasa. Dihidrolipoil transacetilasa. Esa es la E2, dihidrolipoil. La E3 es la dihidrolipoil deshidrogenasa. Dihidrolipoil deshidrogenasa. Bueno, entonces, acá tenemos a nuestro piruvato, 3 carbonitos, grupo carboxilo, carbonilo, metilo. El objetivo va a ser cortar este enlace, transformar en un acetilo, una moleculita de 2 carbonos, un acetilo, y esto sacar de nuestro cuerpo en forma de dióxido de carbono, y por eso se llama descarboxilación. Esto va a salir en forma de CO2, nosotros vamos a exhalar eso. Y este acetilo, unirse con la coenzima A para finalmente transformarse en acetilcoenzima a través de un enlace tioéster, un enlace rico en energía que será utilizado en el ciclo de Krebs para dar inicio al ciclo de Krebs. Entonces eso es muy importante, ¿sí? Tioéster. Tioéster. Una vez más, acá vamos a encontrar una deshidrogenasa que tiene doble acción enzimática. Ella hace oxidorreducción y ella hace una descarboxilación. O sea que además de ella ser oxidorredutasa, ella es una liasa, una descarboxilasa. Por eso esta enzima E1, piruvato deshidrogenasa, también puede ser llamada piruvato descarboxilasa. Y pueden encontrar ese nombre en muchos libros. Porque además de hacer oxidorreducción, ella también hace una descarboxilación. Es ella la que va a hacer esto, mira. Sacar ese carbono en forma de dióxido. Antes de ingresar a la mitocondria. Ella es una enzima que se encuentra en la membrana externa mitocondrial. Entonces escriban ahí al lado de su nombre, enzima de la membrana externa mitocondrial. ¿Cuál es la localización de la enzima E1? Membrana externa mitocondrial. ¿Cuáles son las acciones de la enzima E1? Oxidorreducción y descarboxilación. ¿Cómo es el nombre de la enzima E1? Piruvato deshidrogenasa. Bueno. Para que ella haga la reacción de oxidorreducción y descarboxilación, ella necesita un ayudante, la pirofosfato de tiamina. Ella necesita la vitamina B1. La vitamina B1 trabaja en los procesos de descarboxilación. Después van a revisar eso en su cuadro de vitaminas.
Acá estamos viendo un proceso de descarboxilación. La PPT es la que va a sujetar estos dos carbonitos que va a sobrar después de la descarboxilación. Y es la pirofosfato de tiamina la que va a transportar de la membrana externa de la mitocondria al espacio intermembranoso a ese compuesto. Ella es una molécula transportadora. Entonces aquí ustedes ya están viendo el producto de la descarboxilación, ya están viendo el acetilo. Y ese acetilo está unido a la vitamina B1, a la TPP. La deshidrogenasa va a crear aquí una hidroxila. Y por eso ella se llama hidroacetilpirofosfato. Hidroacetilpirofosfato. Es el producto de la primera reacción. Entonces, esta TPP va a sacar ese producto, va a transportar ese producto de la membrana externa mitocondrial al espacio intermembranoso. En el espacio intermembranoso, ella va a encontrar a la enzima E2. Y esa enzima E2 se llama dihidrolipoil transacetilasa. Y ella trabaja con la lipoamida, también llamado lipoato, y es nuestro ácido lipoico. Entonces tiene tres nombres: lipoamida, lipoato o ácido lipoico. Él es un poderoso antioxidante. Esa lipoamida es una molécula, es un ácido graso de 8 carbonos. Y en sus últimos carbonitos tiene un anillo tiazoico, tiene esto, ¿sí? Tiene el grupo sulfidrilo, que puede reducirse y oxidarse. Participa en las reacciones de óxido-reducción. Es un poderoso antioxidante. La lipoamida es la coenzima de la E2. Y lo que ella va a hacer es transferir la hidroxiacetilo a la lipoamida, ¿verdad? Entonces ellos van a hacer un cambio. Acabo de tener la lipoamida oxidada, tiene este enlace característico, que era el enlace sulfúrico, ¿verdad? El enlace, el puente de disulfuro. Y él puede transformarse, mira, él puede acarrear electrones. Es como si fuese un carrier electrónico, como NADIFAT. Además de eso, él puede unirse con otras moléculas pequeñas, como un acetilo. Y él es necesario para que la descarboxilación pueda llegar a la matriz mitocondrial. Es él que va a llevar del espacio intermembranoso a la matriz. Esta moleculita es un terpeno. Es el principal principio activo del licopeno. De ahí nosotros vamos a sacar el ácido lipoico. Entonces, lo que hace es, en uno de sus grupos sulfidrilos, aceptar el acetilo. Aquí había una hidroxila, ¿verdad? Ese hidrógeno está aquí. ¿Sí? Entonces, él crea un enlace tioéster. Tioéster es azufre-carbono. Es un enlace de alta energía. Y aquí él está actuando como un carrier electrónico, donde está con su protón y su electrón. Luego, esta lipoamida
reducida va a pasar el acetilo a la coenzima A. Lo va a donar, lo va a transferir. Entonces, el acetilo unido a la coenzima A es el acetil-CoA. Era eso lo que nosotros queríamos. Y esto ya está ahora dentro de la matriz mitocondrial. ¿Por qué? Porque la lipoamida fue la que llevó ahí. Nosotros en beta-oxidación vamos a ver que la membrana interna de la mitocondria es impermeable a la CoA. ¿Cómo llegó la CoA ahí? La matriz mitocondrial produce. Y ella no puede atravesar la membrana interna de la mitocondria. Entonces, si ella no puede venir a atrapar los acetilos, hay que haber una molécula que lo lleve. Esa es la función de la lipoamida. Y la lipoamida, como la coenzima A, son necesarias para esta segunda reacción química, donde esta enzima es la responsable. La coenzima A, ella tiene un grupo sulfidrilo también. Entonces ella tiene ahí un azufre y tiene un hidrógeno ahí. Ese hidrógeno va a cambiar por este acetilo. Entonces ella va a quedar así. Dame el acetilo, yo te doy mi hidrógeno. Poder reductor. Es como si fuese un NAD reducido. Es como si fuese un FAT reducido. Pero nuestra mitocondria no sabe usar la lipoamida para hacer fosforilación de sustrato o fosforilación oxidativa. No sabe usar este compuesto en la cadena transportadora de electrones. Entonces ahora el objetivo es transferir estos protones con sus electrones a nuestros carriers electrónicos. Y para eso se necesita primero el FAT y después el NAT. Ese va a ser el trabajo de la tercera enzima, que es una deshidrogenasa, una oxidorreductasa. Ya ahí dentro de la mitocondria, ¿verdad? Porque ella ya dio esto, ya está dentro de la mitocondria, ya le dio lo que ella estaba trayendo a la acetil-CoA. Esto ya va a iniciar el ciclo de Krebs si es necesario, va a iniciar el metabolismo del colesterol si es necesario, o iniciar el metabolismo de la síntesis de proteínas si es necesario. Va a depender de lo que necesita la célula. Va a depender de la señalización. Esta lipoamida reducida tiene que reciclarse, porque si no, ella ya no va a poder ayudar a la E1, ¿verdad? Entonces, ella va a entregar estos hidrogeniones al FAT, que es una coenzima necesaria para la E3. El FAT queda reducido con esos hidrogeniones, allá arriba estamos viendo, solo que él rápidamente pasa al NAT. El NAT viene a rescatar estos hidrogeniones, obteniendo así NAT reducido. Esto ya está en la matriz mitocondrial. Es solo ir en las crestas mitocondriales a entregar, ¿verdad?, esos protones. Entonces, la E3 trabaja con el FAT, trabaja con el NAT y trabaja con la lipoamida. Lo que hace la E3 es transportar estos protones al FAT y el FAT ceder al NAT. Eso es la reacción de oxidorreducción que ella hace. En resumen, ¿qué es lo que se obtiene? Un NAT reducido, poder reductor y un acetil-CoA. Todo dentro de la matriz mitocondrial. Entonces, comenzamos en el citoplasma. Comenzamos en la membrana externa mitocondrial. Pasamos al espacio intermembranoso hacia la matriz y se finaliza en la matriz mitocondrial. Por eso se dice que este complejo piruvato deshidrogenasa es exclusivo de la mitocondria. No existe en otro lugar. Hay un complejo idéntico a este en el ciclo de Krebs, que es el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces,
tengo aquí 3 enzimas. El trabajo de ustedes es saber el nombre de las enzimas. El trabajo de ustedes es saber dónde están cada enzima. 5 coenzimas. 1, 2, 3, 4, 5. El trabajo de ustedes es saber la función de cada una de estas coenzimas. ¿Cuál era el trabajo de la PPT? ¿Qué es lo que es la lipoamida? ¿Quién lo que es el FAT? ¿Quién lo que es la coenzima A? ¿Y quién es el NAT? ¿Cuál es el trabajo de ellos? Saber que esta es la vitamina B1, saber que esta es la vitamina B2, que esta es la vitamina B5 y que esta es la vitamina B3. Aquí están nuestras vitaminas del complejo B. La lipoamida es un ácido graso que tiene 8 carbonitos y tiene un grupo sulfidrilo que va a actuar como un poderoso antioxidante. La E1 lo que tiene 2 nombres, deshidrogenasa o descarboxilasa, la E1. La E1. O decir de la lipoamida, lipoato o ácido lipoico. Nuestro cuerpo va a fabricar ese compuesto que ustedes están viendo aquí a partir de un terpeno que nosotros comemos, que es el licopeno. Tomate, frutilla, remolacha, sandía, todo lo que es rojo es rico en licopeno y él forma parte de una coenzima indispensable para el metabolismo de los carbohidratos. Cualquier compuesto que falte en ese complejo enzimático, este se bloquea. Si faltan las enzimas, se bloquea. Si faltan sus ayudantes, se bloquea. Y si ella se bloquea, producción de lactato. Producción de lactato. Bueno. Este es la pirofosfato de tiamina, ¿verdad? Nuestra vitamina chiquita, la tiamina, que se une con 2 grupos fosfato, formando a la PPT. Había otra forma activa. ¿Cuál era la otra forma activa? La tiamina tiene 2 formas activas. La PPT una. ¿Cuál es la otra? TTP, trifosfato de tiamina. ¿Cuál de ellas es la que se requiere acá? TPP, procesos de descarboxilaciones. La TTP, ella es una transportadora de grupos fosfato para la síntesis de fosfolípidos de membrana y ella es como si fuese una ATP. Esos grupos fosfato tienen energía entre ellos. Puede cumplir la misma función que un nucleótido energético. Por esto estas vitaminas del complejo B, cuando vos no tenés deficiencia de ella o suplementás esas vitaminas, lo primero que sentís es la energía. ¿Sí? Ellas son muy buenas para la parte cognitiva. ¿Y cómo se le conocía la tiamina? ¿Cuál es el nombre vulgar de la tiamina? Antineurítica. Es la vitamina antineurítica. Justamente porque tiene esa función. Obtención de energía, transporte de energía. ¿Sí? Síntesis de fosfolípido para la vaina de mielina. Transmisión del impulso nervioso. Aquí abajo está nuestro ácido lipoico.
Entonces, es un ácido graso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonitos tiene. En ese grupo metilo acá del último carbonito, mira, hay un grupo sulfidrilo ahí, ¿sí? Entre el carbono 6 y 8. Mira, se formó como una estructura ciclada, ¿verdad? Y esto se puede romper, se puede deshacer ese puente de disulfuro y ellos pueden atrapar hidrogeniones. Ellos están actuando como carriers electrónicos. Ellos están actuando como antioxidantes. Ellos pueden atrapar electrones en forma de radicales libres. Entonces ellos participan en reacciones de oxidorreducción y la enzima E2 y también la enzima E1 necesita a nuestro ácido lipoico como coenzima, pero ella no es una vitamina del complejo B. Ella es un ácido graso. Esta es la coenzima A. Esto es la vitamina B5, que unido a un ADP, más un fósforo aquí, sería un ATP, pero diferente, ¿verdad? El otro grupo fosfato que debería estar acá está aquí, en el carbonito 3. Acá está su grupo sulfidrilo, que yo les dije a ustedes acá. Ella tiene un grupo sulfidrilo, ella tiene un hidrógeno, acá está su hidrógeno. Y ella va a hacer un cambio con la lipoamida. Dame tu grupo acetilo y yo te doy mi hidrógeno. Acá está su hidrógeno. ¿Dónde tenía ese hidrógeno? Acá hay un enlace tioéster. Es un enlace rico en energía, ¿sí? Que él va a crear con el compuesto que él va a acarrear. Acá tenemos a nuestro NAT, acarreador de electrones. Va a ser el producto final de la reacción 3. Y acá tenemos a nuestro FAT, que va a atrapar aquí y aquí a esos hidrogeniones y después le va a dar a NAT. Porque nuestro cuerpo es tan sabio y perfecto, porque nuestro FAT iría a producir apenas 2 ATPs, pero un NAT 3. ¿Verdad? ¿Podía quedar acá los hidrogeniones y FAT reducido ir a la cadena transportadora? Claro. Pero mira lo que hizo. Él donó sus hidrogeniones al NAT. Y cada NAT tiene mayor potencial energético. ¿Verdad? Entonces, eso es la descarboxilación oxidativa del piruvato, donde ese piruvato es transformado en acetil-CoA y ese acetil-CoA sirve para muchas cosas. No es solo para el ciclo de Krebs, ¿sí? Ese acetil-CoA que ya está ahora aquí en la matriz mitocondrial, uno de sus destinos es el ciclo de Krebs, que son vías de oxidorreducción para obtener NAT reducido, para obtener FAT reducido, que en la cadena transportadora van a ser convertidos en ATP. Para decirlo así de una forma grosera, ¿verdad? Porque el ciclo de Krebs produce un ATP nada más, pero lo que produce mucho son los nucleótidos energéticos. 4 reacciones hay para producir 4 nucleótidos energéticos reducidos que en la cadena transportadora de electrones van a crear la fuerza protomotriz utilizada por la ATP sintasa para producir gran cantidad de ATP. ¿Cuánto se va a producir hasta que se termine toda esta vía metabólica?
38 moléculas de ATP. Hasta ahora, ¿cuánto vimos? 8, ¿verdad? En la glucólisis. Hay más 30 para poder producir. Entonces aquí, ¿qué vimos? Vimos que hubo la descarboxilación. Si aquí vos tenías 2 piruvatos, ¿cuántos dióxido de carbono tengo entonces? 2. Cada moleculita perdió 1. Esta molécula ahora tiene 4 carbonos. 2 de los 6 de la glucosa ya se fueron. Ahí nosotros vamos a eliminar los otros 4. Tengo poder reductor. Si 2 moleculitas entraron en el proceso, ¿cuánto tengo acá? 2. Más 6 posibles moléculas de ATP. ¿Sí? Y si yo tengo aquí 2-acetil-CoA, porque tenía 2 piruvato, son 2 ciclos de Krebs posibles. Entonces, donde había 4 reacciones de oxidorreducción, ahora yo voy a tener 8, porque son 2 moléculas, 2 ciclos de Krebs. Y ahí nosotros vamos a sumar las 38 moléculas de ATP posibles. Entonces, resumiendo ahí, ¿verdad? El piruvato que se descarboxila, se convierte en un acetilo que podemos llamar acetalaldehído, que por acción de todo ese complejo enzimático es transformado a acetil-CoA y con eso obtenemos NAD reducido. Ya saben, esta es una forma errónea de escribir NAD reducido. Es NADH más H. Y ahí está nuestra coenzima A y acá te está mostrando su grupo sulfidrilo. ¿Cómo se llama este grupo funcional que está ahí? Grupo sulfidrilo. Entre azufre y carbono hay un enlace de alta energía. Ese enlace se llama tioéster. Son preguntas del examen. Ella es producida en la matriz mitocondrial. Y ella no puede atravesar la membrana interna. La coenzima A que hay en el citosol es fabricada en el citosol. Tenemos coenzima A en el citosol, hay. ¿Sí? Y todo es muy limitado. Entonces hay que reciclarla. ¿Sí? Yo tengo que volver a liberar esta coenzima A de acá para que ella pueda venir a atrapar más acetilos que está llegando aquí. Eso también es una función del ciclo de Krebs. Entonces, esta coenzima A está llevando el acetil, toma, me reciclo, ya vengo otra vez a ayudar la E3, la E2. Ella es necesaria para la E2. Muy bien. Vamos a revisar las preguntas de control de esta primera parte para que después ustedes puedan hacer y traigan, ¿verdad? Para el viernes, para su sello. Contesta falso o verdadero, dice, justifica en todos los casos. Es una pregunta de la glucólisis.
Entonces miren ahí su glucólisis. Vamos a seguir con la glucólisis que ustedes tienen en el cuaderno. El sustrato de la aldolasa de la glucólisis. Pregunta de control de la glucólisis. Número 1. El sustrato de la aldolasa es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cuál es su sustrato? 1,6-bifosfato. Fructosa 1,6-bifosfato es su sustrato. Ese es su producto. Es producto de la aldolasa. ¿Qué número de reacciones? 4. ¿Cómo se llama esa etapa? Fraccionamiento. Se gasta energía para romper. Ella gasta, requiere ATP, enlace de alta energía. ¿Requiere cofactores? No. ¿Es irreversible? No, es reversible. Reversible. 2. ¿Las bacterias anaerobias pueden realizar glucólisis? Sí, porque la glucólisis no requiere de oxígeno. Ocurre en aerobiosis o anaerobiosis. La glucólisis no necesita mitocondria. Entonces las células procariotas, que sería una bacteria, puede realizar glucólisis. Verdadero. 3. ¿La glucólisis tiene lugar en la mitocondria? No, en el citosol de todas las células. Son 10 reacciones químicas consecutivas que ocurren en el citosol de todas las células. Esa es la justificativa. 4. La piruvato-quinasa produce ácido pirúvico. Piruvato-quinasa produce ácido pirúvico, que también es llamado piruvato. Ácido pirúvico y piruvato es la misma cosa. Sí, es el producto de la reacción. Verdadero, es el producto de la reacción. ¿Qué es una quinasa? Es una transferasa. ¿En qué grupo de la clasificación internacional de las enzimas se clasifica la piruvato-quinasa? En el grupo 2, las transferasas. Las transferasas son las que transfieren grupo funcional. Ejemplo, grupo fosfato. Cuando ella transfiere un grupo fosfato recibe el nombre de quinasa. Quinasa. ¿Cuál es el otro ejemplo de transferasa que ustedes vieron? GOT, GPT, CPK. Esos son los ejemplos. Cualquiera de ellos puede entrar en el examen. 5. El ATP producido en la glucólisis pasa a la cadena transportadora de electrones. Ese ATP que está siendo producido en la glucólisis, en la reacción 7 y 10, pasa a la cadena transportadora de electrones. Falso. ¿Para qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que pasa en la cadena transportadora de electrones? El NAD reducido, el FAD reducido, es lo que llega ahí. No tiene nada que ver, ¿verdad? Si la cadena transportadora, si ahí adentro la mitocondria está produciendo tantos ATP y ese ATP hay que sacar afuera de la mitocondria, ese es otro trabajo para la mitocondria, pobrecita, ¿verdad? Ella pues es la usina hidroeléctrica, ¿verdad? Recuerden que ella está produciendo agua. Y ella, todo ese ATP que ella está produciendo, ella tiene que llevar a la gran parte a la célula. ¿Y cómo sale ese ATP de ahí? ¿Será que él pasa a la membrana? No puede pasar. Una molécula con carga. Ella va a hacer un trabajo inmenso otra vez para poder sacar ese ATP. Y una vez más va a entrar el magnesio. El magnesio se va a unir a los grupos fosfato y va a estabilizar las cargas
y va a haber una proteína, una lanzadera de ATP para la célula, para el citoplasma. Entonces el 5 es falso. Lo que pasa a la cadena transportadora de electrones son los nucleótidos reducidos. ¿Cómo se abrevia cadena transportadora de electrones? CTE, en letras mayúsculas. CTE. Seis. La glucólisis produce nucleótidos reducidos. Verdadero. ¿En qué reacción? Número 6. ¿Cómo se llama la enzima? Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué tiene de especial esa enzima? Tiene doble acción enzimática. Hace oxidorreducción y también fosforilación de sustrato. ¿Ella necesita de un cofactor? Sí, el fósforo inorgánico. Ella necesita de ese fósforo inorgánico ahí que ella va a poner en su sustrato. Ese es su cofactor. Cita los puntos de controles de la glucólisis. Son los nombres de las enzimas. Exacto. Reacción 1, 3 y 10. Entonces pongan el nombre de la enzima y entre paréntesis cuál es el número de la reacción que ella es responsable. ¿Qué tienen de común esas tres reacciones químicas? Den una mirada. 1, 3 y 10. ¿Qué tienen de común? Sí, ellos son puntos de control, pero ¿qué tienen de común esas tres reacciones? Las tres son irreversibles. Irreversibles. Cita las enzimas y coenzimas que forman parte del complejo piruvato deshidrogenasa. Ya tienen todito ahí en su cuaderno. E1, E2, E3, los nombres y sus coenzimas. Sus nombres, a quién le ayuda, cuál es su función. ¿Alguien tiene dudas sobre estas preguntas de control? Ya estamos haciendo nuestro repaso. Sí. ¿Cómo? De este complejo.
Acá pidió solo para citar. Acá pidió solo para citar, pero yo le dije que el trabajo de ustedes era saber la función de cada una de ellas. ¿Qué hace una PPT? Transporta los grupos acetilos del citosol al espacio intermembranoso. ¿Qué hace una lipoamida? Acepta el grupo acetilo, ¿verdad? Y genera como una especie de un nucleótido reducido, poder reductor. Para eso tienen que leer el libro. Está bien explicadito. Y ahí al leer el libro ya se van a recordar de la clase. Ese para viernes, sí, para recibir el sellito, ¿sí? Hoy le voy a dar un sello que es de la glucólisis y de la descarboxilación, ¿verdad? Tienen un sello hoy y el viernes tienen más, 2. Os dois, sí. Bueno, miren, entonces allí tenemos un resumencito, ¿verdad? Está bien, hay que prepararse para los esquemas. Hay muchos dibujos y esquemas que salen en el examen. Nosotros todavía no vimos beta oxidación. Ahora vamos a ver el ciclo de Krebs. Entonces hay muchos esquemas. Hay la cadena transportadora de electrones. Entonces, miren acá. Nos está mostrando la glucólisis, ¿verdad? La transformación de la glucosa a piruvato. ¿Qué se obtiene allí? Mira, se obtiene ATP y se obtiene el poder reductor. Justamente esa fue una de las preguntas. El ATP producido en la glucólisis pasa a la cadena transportadora de electrones. No, mira quién pasa. El NAT. Mira, el NAT. ¿Verdad? Entonces, ese ATP ganado, obtenido, que quedó como 2 ATPs de saldo, queda aquí para las vías biosintéticas, para las reacciones que requieren ATP, para producir más glucólisis, porque gastamos luego 2 ATP para poder producir la glucólisis. Ese ATP es producido ahí, queda ahí y es utilizado ahí en el citosol. Ese piruvato, por un proceso llamado descarboxilación oxidativa, va a ingresar a la mitocondria. ¿Qué se obtiene en ese proceso de descarboxilación oxidativa? El NAT y el acetil-CoA. Acá está, el NAT reducido y el acetil-CoA. Eso es lo que nos está mostrando. El NAT pasa a la cadena transportadora de electrones. El acetil-CoA es una encrucijada. Sirve para muchas cosas. Entonces vamos a anotar ahora para qué sirve el acetil-CoA. Ahí mismo en el esquemita acá de ustedes. Nuestra mitocondria no solo produce energía, ¿verdad? Ella produce muchísimas cosas para nosotros. Produce hormona, produce aminoácidos, produce coenzimas, ¿sí? Neurotransmisores. Entonces va a depender de las señales de esa célula, de los requerimientos. ¿Dónde eso está ocurriendo?
Nuestra célula necesita ahora colesterol para poder crear nuevas membranas celulares o poder reparar las membranas que ya están. Necesita colesterol para fabricar hormonas esteroideas. Muy bien. Esto se va a usar para fabricar nuestro colesterol endógeno. ¿Cuánto producíamos de colesterol endógeno por día? 1000 miligramos, 1000, 1100, 1200, 900 miligramos. Ponemos una media de 1 gramo por día. ¿Dónde ese proceso inicia? Aquí, con 3 moleculitas de acetilcoenzima A. Entonces nuestras células van a tomar 3 moléculas de acetil-CoA y van a producir un sustrato que se llama mevalonato, que tiene 6 carbonos, ¿verdad? 3 de 2, ¿verdad? 2, 4, 6, mevalonato. A partir de ese mevalonato se puede producir muchas cosas. 2 fundamentales para nuestra vida, nuestra existencia. El colesterol y la ubiquinona. ¿Dónde está la ubiquinona? En la cadena transportadora de electrones. ¿Dónde es producida? Ahí, en la mitocondria. ¿A partir de qué sustrato? Acetilcoenzima A. Entonces, en esta vía de la síntesis endógena del colesterol, utilizando como sustrato el acetil-CoA, vos tenés no solo la producción del colesterol, sino que también de la ubiquinona. La famosa coenzima Q10. Este acetil-CoA va a ser utilizado también para fabricar ácidos grasos. Nuestro cuerpo fabrica ácidos grasos, aquella cadena hidrocarbonada. Sí, fabrica. ¿Y de dónde es lo que ella saca los carbonos para fabricar? Del acetil-CoA. Entonces, síntesis de ácidos grasos. ¿Se recuerdan que los ácidos grasos podían tener esa nomenclatura de esenciales y no esenciales? ¿Quiénes eran los no esenciales? Lo que nuestro cuerpo puede producir. ¿De dónde se va a producir? A partir de esta enzima, de este compuesto. Socorro. Grasos, ácidos grasos, no esenciales. Este esqueleto carbonado será utilizado para fabricar aminoácidos. ¿Cómo se llaman los aminoácidos que nosotros también podíamos producir? No esenciales. El más importante de los aminoácidos no esenciales que nuestro cuerpo produce, ¿cuál era? El glutamato. El glutamato. ¿Sí? Y después del glutamato, la glutamina. El glutamato acepta un grupo amino y es la glutamina. 2 aminoácidos no esenciales que nuestro cuerpo produce y cumple diversas funciones biológicas muy importantes. Entonces, como ustedes ven, todo esto es la vía biosintética. Todo aquí nosotros estamos construyendo algo más complejo de lo que es esta moleculita de 2 carbonos. Vos tenés 2 carbonitos acá. Acá vos tenés una molécula de ¿cuánto carbono? ¿Cuánto carbono tiene el colesterol? 27. ¿Cuántos carbonos tiene la ubiquinona? 50. 50 tiene. Y vos vas a empezar a construir eso a partir de una moleculita de 2 carbonitos. Ácidos grasos, 8, 10, 12, 14. Nuestro cuerpo fabrica mirístico, ¿sí?
Nuestro cuerpo fabrica el láurico de 12, el mirístico de 14, el caproico y caprílico de 8 y 10. A partir de esto, aminoácidos. Entonces todo esto es la vía biosintética. Y luego, si nuestra... ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque hay sustrato disponible y porque hay energía, porque la vía anabólica requería energía. ¿Se recuerda de la otra clase? Porque la vía anabólica era una vía endergónica que consume energía. Hay sustrato, hay energía, la célula va a aprovechar para fabricar cosas. ¿Sí? Ahora, se necesita de energía. Bajó los niveles energéticos de la célula. ¿Cómo la célula, la mitocondria, sabe eso? Porque ahora hay mucho ADP y no ATP. Entonces se van a activar los procesos catabólicos para producción de energía. Y un proceso catabólico es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo de Krebs. Entonces, a partir de este acetil-CoA, agréguenos ahí abajo, va a ocurrir el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el famoso ciclo de Krebs, dado ese nombre en honor al bioquímico que creo que fue en 1953, nos dio a conocer esta vía oxidativa. Y se bautizó en honor a su nombre, el señor Hans Krebs. También se llama el ciclo de los ácidos, del ácido cítrico. Tiene 3 nombres entonces. Entonces, cuando la célula necesita energía, necesita crear más energía, necesita crear otros metabolitos para esta vía biosintética, va a ocurrir este ciclo de oxidaciones. Y ese es lo que nosotros vamos a ver. ¿Quieren hacer una pausita de 15, 20 minutitos?